Claro, la Unión Europea también lo hace Estados Unidos y también lo hacen aquellas organizaciones nacionales de Nicaragua que ni siquiera pudieron participar directamente. Stephen Dudley desde Washington, ellos no pudieron participar directamente en esa revisión, en ese ejercicio democrático, por lo menos de vigilar que los comicios se realizaran con total transparencia. ¿Qué va a pasar con esas sociedades civiles de este país que fueron ignoradas por el gobierno de Daniel Ortega? Ellos tenían muchos observadores a nivel nacional. Miles de observadores, había por lo menos 3 entidades no gubernamentales que tenían cerca de 10.000 observadores que están marcando irregularidades que ellos observaban en los diferentes municipios del país. Entonces ellos están en el proceso de recolectar esos datos y de colocar esos datos en informes que van a presentar también al público. Entonces, vamos a ver cuáles son las tendencias. Las tendencias desde 2008 con el presidente Ortega ha sido el control de lo que se llama las juntas receptores de voto, y eso es donde ellos calculan los votos o cuentan los votos. Y en el caso de Domingo parece que el factor que termina siendo como la queja principal es el acceso a eso para observar, y el acceso también de los partidos opositores o los fiscales de los partidos opositores para también observar el conteo de los votos. Entonces, ese proceso sigue, pero lo que muestra es una tendencia que hemos visto desde 2008, Juan Pablo. Sí. Y para el año 2009, que el mismo Daniel Ortega, o por lo menos en su gobierno, hay un cambio en la Constitución que le abre las puertas a lo que se está viviendo hoy en Nicaragua, que es la reelección de Daniel Ortega. Pero hubo un tema que llamó la atención y que no fue en secreto, llamó la atención de la comunidad internacional, y fue la no entrega de cédulas para personas mayores de 16 años que podían votar, y la no entrega de cédulas a ese grupo de personas que se consideraba iban a votar en contra de Daniel Ortega y por algún candidato de la oposición. ¿Por qué ese tema tan grave no tuvo más peso a nivel internacional y no se recalcó lo que pasó el día domingo en Nicaragua? Pues el principio o sea, digamos, el derecho de cada ciudadano en una democracia es tener la posibilidad de votar, y si no tiene la cédula no puede votar. Entonces, a nivel nacional, desde hace ya más de un año se ha visto un problema de cedulación, un problema de entregar cédulas equitativamente a toda la población. Cierta parte de la población, se decía, recibía cédula sin problema, y la otra parte, que se suponía que eran parte de la oposición, no recibían la cédula. Ahora, calcular las cifras, yo no he visto, digamos, cifras exactas de cuántos. Se puede decir que son miles, ¿no? Ahora, si eso afecta el resultado, yo no creo. Eso es lo extraño de todo este proceso, es que realmente el presidente Ortega no necesitaba hacer cualquier maniobra para poder ganar. Tenía ya suficiente fuerza. Ya él tiene una estructura, un partido muy disciplinado, que siempre llega temprano a los lugares de voto y votan todo, digamos, de los sandinistas, tienen una gran cantidad de ellos votan, ¿no? Tienen mucha más disciplina que los partidos de oposición, por ejemplo. Entonces, realmente se sabía que iba a ganar. Entonces, el por qué no tener un proceso transparente es el interrogante que tengo yo. Ese proceso transparente se podría, o eso que se orquestó para este día domingo, podría ser para consolidar las mayorías en el Congreso. Pues se supone que sí, se supone que era para conseguir una mayoría en el Congreso para poder cambiar la Constitución y seguir como presidente, ¿no? Eso es el reto. De todas maneras, ganó por un porcentaje mayor de lo que necesitaba ganar para poder cambiar la Constitución. Entonces, aún así, habría ganado suficiente para poder lograr sus objetivos.
Entonces, sí, o sea, el presidente Ortega y los sandinistas sí tenían miedo, y siempre han tenido miedo del sistema electoral, porque ya en elecciones anteriores, hablando del año 90, perdieron cuando todas las encuestas mostraban que iban a ganar. Entonces también había un miedo tal vez interno dentro del mismo partido. Entonces buscan cualquier método para poder asegurar que van a ganar las elecciones. Pese a que la Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección continua y limita a 2 el número de mandatos de un gobernante, magistrados oficialistas de la Corte Suprema habilitaron a Daniel Ortega para que participara en las elecciones. Los resultados del pasado domingo abren la puerta para que el polémico mandatario centroamericano llegue a la presidencia por tercera vez. El adagio popular dice que lo que mal empieza, mal termina. Y ese parece ser el destino de Nicaragua, donde la comunidad internacional observa con preocupación los recientes resultados electorales y las denuncias de fraude en los comicios del pasado domingo. La reciente historia en Nicaragua comenzó a ir por mal camino en 2009. El 15 de octubre, el presidente Daniel Ortega presentó un recurso de amparo contra el artículo 147 de la Constitución nicaragüense que indica: no podrá ser candidato a presidente ni a vicepresidente de la República el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que hubiere ejercido por 2 periodos presidenciales. El 25 de octubre de ese año, la Corte Suprema de Justicia habilitó la reelección inmediata en Nicaragua, en contravía con lo estipulado en la Constitución del país centroamericano. El artículo fue declarado inaplicable, hecho que causó una hecatombe política en Nicaragua al permitir que Ortega pudiera presentar su nombre a la reelección en 2011. Para la oposición, este hecho fue calificado como una maniobra jurídica ante el fracaso en la Asamblea Nacional de una modificación a la Constitución que permitiera la reelección inmediata. La decisión judicial también ordenó la emisión de un certificado del Consejo Electoral para ratificar la posibilidad de que Ortega pudiera aspirar a la reelección. En su momento, Ortega dijo que 5 años no eran suficientes para ejecutar su obra de gobierno. Fue su argumento durante toda la campaña electoral. Nuestro programa de gobierno es el que tenemos en práctica hoy y que tenemos que mejorar, fortalecer, desarrollar. Ese es nuestro programa de gobierno. La historia va en la tensión política tras los comicios. La OEA y la Unión Europea han cuestionado el proceso electoral y se quejaron porque sus delegados no pudieron hacer presencia en los centros de votación. Y el candidato Fabio Gadea, que obtuvo la segunda votación, denunció fraude y pidió realizar de nuevo las elecciones en Nicaragua.